Allá por 1980, 1980 y algo, cuando yo había empezado a escribir esta trilogía, Memoria del Fuego, andaba peleando ahí el primer tomo, fui a visitar a un amigo mío, un poeta de Nicaragua, José Coronel Urtecho, y a orillas del río San Juan estuvimos charlando, el viejo y yo. Y yo le dije que andaba en eso y que lo que me preocupaba es que no estaba siendo capaz de ser objetivo, para nada. Que me estaba saliendo un libro completamente subjetivo y hasta dónde se podía hacer un libro subjetivo tratándose de la historia, que uno tenía que tomar cierta distancia y que yo intentaba tomarla y no podía. Y él me dijo, pero no te preocupes, pero olvídate de eso. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Acá tenemos la tapa del diario Clarín del 15 de marzo de 2009, donde el título principal anuncia lo siguiente: creen que anticipan la elección para frenar fugas en el PJ. En la volanta, que es este pequeño texto arriba del titular, cuya función es introducirnos en el tema o compartir información con el titular principal, dice: equilibrio entre los que están a favor y en contra del adelanto electoral. Sin embargo, este tema no es lo que se privilegia en la nota. No se desarrollan distintas opiniones frente a la noticia que se van a adelantar las elecciones, sino que se propone un clima de sospechas en torno al tema. Y eso es una decisión editorial. Cuando pasamos a la bajada o copete, que es una ampliación del titular con datos precisos, se lee: la gente opina que es para tapar los problemas de inseguridad y del campo. Acá me voy a detener un poco. ¿Quién es la gente? No aclara, pero lo que se lee es un concepto general y despersonalizado. No se refiere a nadie en particular, se refiere a la gente. Y así construye una idea de un todos, del que todos y al mismo tiempo nadie forma parte. Esta es la gran construcción mediática de los años 90. Conceptos generalizadores que no se refieren a nada o que vacían de sentido a las palabras que significan otras cosas. Como en este mismo texto, la palabra inseguridad, que aparece en todos los medios, igualada al delito contra la propiedad privada. ¿Acaso no hay otro tipo de inseguridades? ¿Y el campo? ¿Es lo mismo que la mesa de enlace? En este tema también se generalizó, y con esta generalización se invisibilizó a todo un sector del campo. Llegamos al primer párrafo, y acá vale aclarar que una de las reglas del periodismo es la pirámide invertida, que es una estructura que se utiliza para poder organizar la información, con datos de mayor a menor importancia. El primer párrafo es el más importante porque debe contestar a las 6 preguntas fundamentales: ¿qué? ¿Quién?
cuándo, dónde, por qué y cómo, y así contener el núcleo de la información. En la lectura del primer párrafo dice, para la mayoría de los argentinos, somos 40 millones de personas, entonces lo que se piensa inmediatamente es que al menos un 51% de 40 millones piensan eso que dice en la nota. En el segundo párrafo se aclara que fue una encuesta realizada sobre 1.350 casos. Es decir, ahí aparece el quién. Toda la nota, que es título principal de tapa y ocupa 3 páginas, se sostiene en una encuesta para la que fueron consultadas 1.350 personas. Es decir, que de 1.350 casos se llega a creen, la gente y la mayoría de los argentinos. Este quién se desarrolla recién en el último párrafo. El 15 de abril de 2009, el dengue azotaba la región norte del país y la preocupación estaba instalada en toda la Argentina. En Buenos Aires, los noticieros comienzan su edición con una noticia no confirmada sobre 2 casos de dengue en Capital Federal. Sigue creciendo la preocupación del dengue ahora en Capital Federal, ¿no? Exactamente, en Barrio Norte hay 2 casos sospechosos, estuvieron fumigando en la zona, es un hotel donde allí niegan la existencia de estos casos de dengue, pero se está investigando. ¿Acá tuvieron alguna persona con fiebre? Que yo sepa, que me haya dicho la gente, nadie me comentó nada. Hasta el momento se está en el proceso de confirmación y por lo tanto hasta el momento no hay casos autóctonos. La Argentina ya está envuelta en una epidemia histórica de dengue con cientos de casos confirmados cada 24 horas. Y nosotros estamos ubicados ahora en Barrio Norte, precisamente, en la calle Ecuador 1362. La información, todavía no confirmada, se desarrolla durante 3 horas en todos los canales. Ante la insistencia de los mobileros, a las 10 de la mañana, la encargada del hotel da su testimonio en conferencia. Una mujer ha contraído el dengue. Muy buenos días. En este momento está con nosotros Margarita. Ella es dueña de aquí, de uno de los hoteles de la calle Ecuador. ¿Hay gente infectada con dengue del hotel? No. Nadie. Margarita, ¿hubo alguna señora con un hijo con fiebre, que es lo que se dijo ahora que había en este hotel? Nadie me dijo nada que hubiese alguien con... o que hubiese venido a la ambulancia para llevar a alguna persona, nada. Reiteremos lo que dijimos en la salida anterior, que el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad desmintió, dijo que no existían 2 casos de dengue en este hotel de la calle Ecuador y Santa Fe en plena ciudad de Buenos Aires. Detengámonos un minuto. Son las 10:18 y se desmiente la noticia citando fuentes oficiales. ¿Pero qué pasa con los otros canales? El dengue llegó a Barrio Norte. En las últimas horas se conocieron nuevos casos en todo el país. Pero no hay gente nueva, no ha entrado nadie ahora. ¿Vive gente aquí? Sí, del interior sí, pero no ha entrado ahora, hace meses o años que ha entrado, no tengo gente nueva. En el mismo edificio viven unas 23 familias, la mayoría procedente del interior del país o de países limítrofes, donde el virus está instalado y ya se cobró varias víctimas. Nunca pensé tan cercano. Ayer escuché también en Palermo, acá, es decir, la verdad es una preocupación terrible. Y nos han confirmado recién, hace instantes nada más, que estos casos son negativos, para traer un poco de tranquilidad a este consternado barrio. Hay novedades sobre los casos o presuntos casos de dengue en este hotel de la calle Ecuador en Barrio Norte. Finalmente, a las 13 horas, 2 noticieros anuncian que los casos son negativos y no lo vuelven a repetir. Y el clima de pánico que se había instalado desde la mañana se disuelve instantáneamente como si nada hubiera sucedido. Y los que salieron temprano a trabajar, ¿con qué versión de la noticia se quedaron? ¿Dónde se ubica el ejercicio periodístico? ¿En la manipulación basada en simples especulaciones? ¿O en la comunicación de un caso verídico? En un país libre, siempre se le adjudicó al periodismo el rol de controlar, fiscalizar y criticar a los 3 poderes tradicionales, también discutir y profundizar ideas sobre la realidad política. Esta situación ubica a los medios de comunicación en un lugar de influencia, y por eso se los llamó muchas veces el cuarto poder. ¿Pero qué son los medios hoy? ¿Cuál es su función?
¿Cuál es la influencia que ejercen en una sociedad? En definitiva, ¿cuál es el poder que tienen? Bien, el rol de los medios de comunicación en la sociedad es la construcción social de la realidad. Nosotros no tenemos, ciudadanos, los habitantes, no tenemos un contacto con la realidad. Tenemos un contacto limitado con una realidad que nos rodea, el barrio, el trabajo, la gente con que hablamos, etc. Pero el resto de la realidad del mundo, bueno, se nos configura a través de la comunicación, ¿no? Si se nos priva de la comunicación, directamente no conocemos hoy el mundo, ¿no? Cuando hablamos de los medios, tenemos muchas clases de medios, con distintos intereses, distintas ideologías, o sea, dentro de esta amplitud de la libertad de expresión, bueno, puede haber quien denuncie o quien ayude al denunciado, por decir así, ¿no? Los medios ocupan un lugar sumamente importante en la realidad política de un país, sobre todo porque median y entonces conforman opinión. Y por eso es tan importante la diversidad de voces, la pluralidad de ideas y que esos medios puedan expresar al conjunto de la sociedad, para que el conjunto también de la población podamos acceder a la totalidad de miradas, opiniones, etc. Yo creo que básicamente la función de los medios es entretener, informar y de alguna manera darle todas las posibilidades a la gente, mayores elementos para que uno pueda pensar. Creo que cuando los medios pretenden reemplazar determinadas instituciones básicas de la sociedad nos estamos equivocando, no solo de los medios, sino de la sociedad que estamos construyendo. Radios, televisión, internet y diarios son los masivos soportes que potencian y definen a un medio de comunicación. ¿Cómo nace un medio? ¿Cómo legitima su llegada y su poder? El grado cero, si uno pudiera identificarlo como el origen, es el periódico y en realidad nace como una idea de propaganda política. De hecho, en la Argentina, por ejemplo, se reivindica el lugar de la Gaceta y si había un periódico no objetivo, era justamente ese. Nace como una idea de propaganda política. Recién después, cuando aparece el diario con la intención de ganar dinero y se convierte en una empresa capitalista, ahí podemos ver, o podemos empezar a ver, la idea del diario como empresa. Pero la prensa tiene como un rol cultural mucho más amplio, más difuso, más complejo, que es básicamente el revestimiento de consensos, la creación de un determinado sentido común. Y efectivamente es complicado hablar de prensa en la medida en que, sobre todo en los últimos años y particularmente en Argentina, las empresas periodísticas son a su vez multimedios, son empresas muy grandes, algunas de ellas, por lo cual su rol muchas veces tiene que ver con sus propios negocios. Este proceso por el cual empresas que hasta hace 15, 20 años eran exclusivamente dueñas de medios de prensa, empezaron a expandirse hacia otros negocios más o menos ligados con eso, comunicación, editoriales, telefónicas, etcétera, etcétera. Ahí también se da un cambio, porque no solo que aparece la empresa o los grupos mediáticos, sino que también lo que desaparece es esta idea de nosotros como medios de comunicación tenemos una idea y tenemos intención de llevar esa idea a la política y se cuela demasiado la idea de la objetividad, de la neutralidad, casi como una especie de definición dada por parte de los medios de comunicación que no se puede poner en debate. Ese recorrido justamente lo que hace es ocultar algo que en un principio sí estaba transparentado, que era el rol de los medios con una intencionalidad de propagar ideas políticas. Hoy pareciera que si uno dice que los medios hacen política, está casi poco menos que faltándoles el respeto. Explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla
astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. El viejo axioma de si lo veo, lo creo, toma otro color. Y con lo anteriormente escuchado, quizás nuestros sentidos hayan sido hackeados por unas entidades a las que nosotros no llegamos a percibir. ¿Quiénes son ellos realmente? Piense en todo esto. Piense en que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Las hace porque ellos quieren. Diez preceptos. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4.
la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios.